Muy buenos. En el vivo que dimos de introducción a la UP2, les mencioné que nosotros íbamos a hablar de la histología y de la fisiología del aparato genital del femenino juntas. Es decir, que íbamos a hablar de la histofisiología. Porque nosotros decíamos que la expresión de la fisiología del aparato genital femenino era el ciclo menstrual. Lo definíamos como el conjunto de cambios cíclicos experimentados por la mujer en la reproductiva y que incluía un ciclo ovárico, un ciclo endometrial, etc. Entonces, si nosotros analizamos el aparato genital femenino solo desde un punto de vista morfológico, decimos que dicho aparato genital, aquí, está constituido por órganos primarios, que son las gónadas, que son los ovarios, y por órganos secundarios internos, que son las trompas de falopio, el útero y la vagina, y los órganos secundarios externos como el clítoris, los labios, etc., los componentes de la vulva. También hay glándulas anexas, tales como las glándulas de Skene, que son los homólogos biológicos de la próstata del varón, las glándulas de Bartholin o Bartolino, etc. Bien, entonces, yo podría analizar histológicamente cada uno o hablar de la histofisiología. Desde el punto de vista fisiológico, lo que importan son los ovarios, que forman parte del ciclo ovárico, las trompas de falopio, que sufren cambios cíclicos durante el ciclo menstrual, el útero, tanto el cuerpo como el cuello es parte de lo que conocemos como ciclo endometrial, y en el cuello el moco cervical se modifica según la composición, el volumen, la acidez, o sea, el pH, etc., se modifica de acuerdo al ciclo menstrual, y la vagina, cuyo epitelio superficial también muestra cambios en cuanto a la cronificación de sus células o al índice epigótico de acuerdo al tenor o al nivel de las hormonas. Entonces nosotros vamos a ir analizándolo en ese orden, vamos a hablar de un ciclo ovárico, vamos a hablar de un ciclo tubario, vamos a hablar de un ciclo endometrial, etc., en distintas clases. Hoy vamos a hablar del ciclo ovárico, es decir, que vamos a hablar de la histofisiología del ovario. Les voy a explicar las estructuras histológicas que componen el ovario y la fisiología. Cómo a través de distintos procesos estimulados por las hormonas del eje hipotálamo hipófisis gonadal, dichas estructuras van evolucionando, van modificándose todos los meses como parte del ciclo menstrual. Para ello vamos a ver un PowerPoint que en realidad es un Zoom grabado que hice el año pasado, para los chicos del año pasado, pero que está bien descrita toda la parte histofisiológica. Así que vamos a recuperar eso. Yo le dije que algunas cosas iba a tomar del año pasado y otras cosas iban a ser completamente nuevas. Esto lo vamos a tomar del año pasado porque está bien. Así que por ahí van a escuchar algunos comentarios de gente que no son compañeros de ustedes, gente que ya pasó al tercer año, pero que el año pasado me hacía preguntas que podrían resultarle útiles también a ustedes. Bueno, vamos a ver eso. Muy bien. Entonces, lo que les decía es, vamos a arrancar de nuevo, el aparato genital femenino para la histología y para la anatomía está constituido por órganos primarios, que son las gónadas, que en este caso son los ovarios, y órganos secundarios que se pueden dividir en internos y externos. Los internos incluyen a las trompas de falopio, al útero, a la vagina, y después los externos como los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Con respecto a las trompas, tenían 4 porciones que en histología las llamábamos la porción infundibular, que tenemos las fimbrias acá, después la ampolla, que es donde se produce la fecundación habitualmente, el istmo y la porción intramural, que creo que en anatomía se llama el intersticio o porción intersticial. El útero lo vamos a dividir para la histología y para la fisiología en un cuerpo o matrix y un cuello o cervix, y después tenemos la vagina. Eso es lo que se desarrolla en histología y en fisiología. Los genitales externos se ven en anatomía. En histología no tiene importancia desarrollarlos y en fisiología obviamente tampoco. Pero los genitales internos sí. Bueno, hoy vamos a comenzar con el ovario. Les había dicho a ustedes que el ciclo menstrual era un conjunto de cambios cíclicos que incluía un ciclo hormonal, un ciclo ovárico, un ciclo, etcétera, etcétera. Con respecto al ciclo hormonal se va a dar por separado con la parte de eje hipotálamo hipófisis gonadal y hormonas, mientras que los otros ciclos, el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, el ciclo vaginal, etc., lo vamos a dar en el contexto de la histofisiología. Vamos a comenzar con el ovario. Con respecto a su morfología histológica, el ovario tiene un ligamento de tejido conectivo denso vascularizado que se llama mesovario, que lo vincula a estructuras vecinas y que esto que te acabo de decir es bastante raro para la histología, que vuelvo, porque ligamento de tejido conectivo denso vascularizado tiene dos cosas que no concuerdan, que es denso y vascularizado. Por lo general el tejido conectivo denso tiene pocos vasos y el tejido conectivo laxo es el que tiene vasos, pero acá no le queda alternativa porque a través de este mesovario los vasos sanguíneos, acá tiene una arteria, deben arribar al ovario, por consiguiente y además debe realizar una función de sostén, con lo cual el mesovario tiene tanto muchas fibras colágenas como vasos. Es un ligamento de tejido conectivo denso vascularizado.
Acá tenemos el hilio ovárico, que es el lugar donde los vasos penetran al ovario, y una vez que penetran al ovario, se integran en lo que se llama la médula ovárica, que este sector es un ligamento, es una zona de tejido conectivo laxo vascularizada, eso es como la generalidad, digamos, y después rodeando la médula ovárica tengo la zona cortical. Esta es la corteza ovárica, que es donde están los folículos ováricos. Muy bien, el ovario está revestido por un epitelio, que es el epitelio ovárico, que, espera que vuelvo, acá no se puede diferenciar bien porque este debe ser un aumento del 10 por, tenido con una tricrómica. Ahí se ve algo desprendido, que podría ser el epitelio ovárico. En concreto, el epitelio ovárico es una capa o una túnica de tejido, es un epitelio simple cúbico, que reviste por fuera el ovario, y por debajo de ese epitelio lo que sí se alcanza a ver acá es la túnica pseudoalbugínea. ¿Ven esta bandita acá? ¿Se ve el cursor marcando las cosas? ¿El cursor de la... Sí, ¿Eso se ve? Bien. Bueno, entonces, te decía, esto se llama túnica Que pseudoalbugínea. beterrabinha gostosa. ¿A what? Esto es la túnica pseudoalbugínea. La túnica pseudoalbugínea se llama así, una túnica de tejido conectivo, poco vascularizada o avascular directamente, de ahí su término albuginio, que viene de blanco, de algo, por la palidez, como las cicatrices, y se llama pseudoalbuginia para diferenciarla de la verdadera albuginia del testículo, que es una verdadera túnica decolable. Esta es una pseudoalbuginia que no se puede decolar, o sea, no se puede desprender de lo que está debajo. Está integrada al resto del intersticio ovárico. Porque después tenemos... Sí, negra. La túnica pseudoalbuginia, ¿no está por debajo de la corteza? Porque creo que lo leí así. No, está mal, está por afuera de la corteza. Esto es corteza. Si vos me decís que la túnica pseudoalbuginea está por debajo de la corteza, te la tendría que marcar acá. Eso no es túnica pseudoalbuginea. Vos tenés el epitelio ovárico, la pseudoalbuginea, que es lo que... ¿Ves esa bandita que está por arriba de los folículos ováricos? Esa bandita continua, esa es la túnica pseudoalbuginea. Entonces, o sea que está por encima de todo, es lo que cubre completamente al ovario. Lo que cubre completamente al ovario es el epitelio ovárico. Y por debajo del epitelio ovárico se encuentra la túnica pseudoalbuginea. Y debajo de la túnica pseudoalbuginea, los folículos ováricos de la corteza. Y en el centro del ovario, la médula. ¿Vamos? Bueno, escuchen ahora. Okay. Vamos a silenciar acá, hay uno que habla. Bueno, después, debajo de esto tenemos los folículos ováricos. Vamos a repasar este esquema que habíamos dicho, de esquema histológico a menor aumento. Tenemos entonces el mesovario, que es un ligamento de tejido conectivo denso vascularizado. El hilio ovárico. La médula ovárica, que es tejido conectivo laxo vascularizado. La corteza ovárica. Esta está revestida por el epitelio ovárico, que acá no se alcanza a diferenciar, se puede ver un poquito desprendido ahí probablemente, pero habría que pasarlo a mayor aumento, que es un epitelio simple cúbico, la túnica pseudoalbuginea que está debajo, y después la corteza con los folículos ováricos, acá se reconocen muy bien. Los folículos primordiales, que son todos estos acá, que parecen huevos de araña, también debajo de la túnica pseudoalbuginea, y después acá está el conjunto representado por los folículos primarios, secundarios, etcétera, que ahora vamos a analizar en particular. Bueno, acá tenemos un esquema, esto está esquemático. Vos tenés, para mostrar los folículos, supongamos que este fuese un folículo primordial. Aquí el folículo primordial comienza su desarrollo generando los folículos primarios. Este es un folículo primario unilaminar. Este es un folículo secundario, un folículo primario multilaminar. Este es un folículo secundario preantral. Este es un folículo secundario antral. Este es un folículo maduro de De Graaf. Acá se produce la ovulación de este folículo maduro. Se produce la luteinización, primero se forma el cuerpo rojo o hemorrágico, que son los restos del folículo que queda en el ovario, con ruptura, con sangre que se desprende de los capilares, ¿no es cierto?, porque se desprenden durante el proceso de la ovulación. Después se produce el proceso completo de la luteinización, donde las células se cargan de pigmentos amarillos con la luteína, adquieren capacidad secretoria y se forma el cuerpo lúteo, y después, tras la evolución del cuerpo lúteo, tenemos el cuerpo albicans. En este esquema lo único que nos muestra son los folículos atrésicos, que serían aquellos folículos que no alcanzan a seguir su desarrollo. O sea, hay dos caminos para un folículo, que es el desarrollo folicular o la atresia. Eso lo vamos a ver en fisiología. Pero el resto de los folículos y estructuras te los muestra perfectamente en forma esquemática. Decíamos, tenemos un folículo primordial, tenemos folículos primarios unilaminares, folículos primarios multilaminares, folículos secundarios preantrales, folículos secundarios antrales, folículos maduros de Graaf, el folículo en ovulación, el cuerpo rojo, el cuerpo amarillo y el cuerpo albicans. ¿Ok? Bien. Vamos a los folículos ováricos. Acá tenemos los tipos principales de folículos, que son, el folículo primordial tiene el ovocito, que es una célula grande, tiene una célula de 100 micras. Para hacer una idea, una célula con un glóbulo rojo mide 7 micras. La célula más grande de la sangre
que el monocito mide 16 micras. Esta es una célula enorme, mide 100 micras, ¿sí? Y está rodeada por una capa de células foliculares planas que la protegen, porque si no, no es folículo. El ovocito solo no forma un folículo. Los folículos se forman por lo menos dos estructuras: el ovocito más células foliculares de revestimiento. Después se van agregando, a medida que progresa el desarrollo, distintas estructuras. Entonces, el ovocito más las células foliculares planas de desarrollo de revestimiento forman el folículo primordial. Rodeando al folículo primordial tengo aquí las células que después del intersticio que se van a integrar para formar las tecas. Pero para eso ya tengo que esperar hasta el folículo primario y en algunos libros el secundario. Recuerden que algunos libros, como creo que el Tres Guerras también, o el Sobota, habla de folículos terciarios. ¿Ah? Pero por lo general, con hablar de folículo primario, primordial, primario, secundario y de Graf es suficiente. Este es un folículo primario unilaminar. ¿Qué es un folículo primario? El folículo primario es aquel en el cual al ovocito lo empiezan a rodear, o sea, las células foliculares se activan y ya no son planas, se hacen cúbicas. Entre el ovocito y las células foliculares va a aparecer una túnica, una membrana, que es la membrana pelúcida, que en el folículo primario, unilaminar como este, no se alcanza a diferenciar bien, pero en este, que es el folículo primario multilaminar, se diferencia mejor, con un bordecito que después lo vamos a ver en preparados histológicos, y se ve de un color turquesa si lo tiene con Alcian Blue. Un folículo primario unilaminar está formado por el ovocito, la membrana pelúcida que se empieza a formar, y una sola capa de células foliculares cúbicas de revestimiento. El intersticio empieza a organizarse alrededor para formar las tecas, pero todavía no se diferencia bien la teca interna de la externa. Eso va a pasar recién en el secundario. El folículo primario multilaminar es aquel en el cual las células de las foliculares se dividen por mitosis y vamos a tener el ovocito rodeado por la membrana pelúcida y rodeado por varias capas, por eso hablamos de multilaminar, de células foliculares cúbicas de revestimiento, y ya el intersticio empieza, las células intersticiales, a formar las tecas de una manera más precisa. El folículo secundario, al principio de este folículo secundario, a diferencia de los anteriores en que aparecen lagunas, que se llaman lagunas de Kohl-Exner, que son lagunas del líquido folicular. Este líquido es un líquido rico en glucosaminoglicanos, cuya composición tiene que ver con la fisiología ovárica, con lo que ahora en un ratito vamos a ver que se llama la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, y ya se lo voy a explicar. Bueno, este licor folicular y estas lagunas... Ai, meu Deus, eu quero entrar no meu caldo. ¿Qué carajo? Bueno, en fin, decía, estas lagunas de Kohl-Exner al confluir forman forman el antro folicular, y ya cuando un folículo secundario adquiere el antro folicular, es un folículo antral. Bien, ahora, ahí vemos los folículos primordiales en un preparado ovárico con una bicrómica hematoxina eosina a mayor aumento. Fíjate que acá se alcanza a ver bien el epitelio ovárico, con un epitelio simple cúbico por fuera. Todo este sector sin folículos es la túnica pseudoalbugínea, y acá ya viene la corteza ovárica con los folículos. Estos folículos son los primordiales, que tenemos, están formados por el ovocito y una sola capa de células foliculares planas de revestimiento. Acá ya tenemos un folículo primario unilaminar. El ovocito termina ahí, esta parte clarita es la membrana pelúcida, y vemos una sola capa de células foliculares cúbicas de revestimiento, y acá ya se empiezan a ver las tecas, ¿ven? Estas células alargadas que lo cubren corresponden a las tecas. Bueno, otra vez el folículo primordial a mayor aumento, está formado solo por el ovocito, y estas son las células foliculares que son planas, y no se ve la membrana pelúcida. Otra vez el folículo primario, pero en este caso un multilaminar, acá habría un unilaminar y este un multilaminar, donde el folículo ya está rodeado por la membrana pelúcida, que es una capita, como hematoxina eosina, la pelúcida se ve con una banda clara, de color rosita, pero con Alcian Blue, después creo que tengo un par de preparados con Alcian Blue, se ve bien de color turquesa. Y vemos varias capas de células foliculares cúbicas de revestimiento. Folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar. Ahí tenemos el folículo primario con Alcian Blue. Fíjense qué bien se reconoce. Si yo le pongo Alcian Blue, la túnica albugínea, porque esta túnica albugínea es rica en glucosaminoglicanos ácidos fundamentalmente, que son los que se tienen con Alcian Blue, y algunos neutros que se pueden tener con el ácido periódico de Schitt. O sea que si yo lo tengo con PAS, se ve rojo, pero no se diferenciaría mucho de lo rojizo que se ve afuera y adentro. En cambio, con Alcian Blue se ve de color turquesa, y la diferencia es bien notable. Este es el ovocito, esta es la membrana pelúcida,
y estas son las células foliculares cúbicas. Acá va a estar rodeado por una membrana basal, y por fuera de la membrana basal se reconocen las tecas. La teca interna va a tener células globulosas, productoras de andrógenos, y la teca externa tiene células alargadas, contráctiles, ¿sí? Pero esto, como les dije, se diferencia mucho mejor en los secundarios. Acá ya tenemos un folículo secundario con sus lagunas, que han confluido para formar el antro, y este folículo secundario, cuando crezca, se va a transformar en el folículo de Graf maduro, enorme. Para que tengan una idea del tamaño del folículo de Graf, piensen que un ovario puede medir 3-4 centímetros, un folículo maduro a punto de ovular te puede medir 2,5 centímetros, es la mitad de un ovario. Es enorme, hace tensión en la superficie del ovario y esto va a provocar después el estallido durante la ovulación. Bueno, vamos a los componentes del Candela, escucho. ¿Las células de la teca interna también segregan progesterona o solo estrógenos? Sí, pero la progesterona, lo vamos a ver en química, es el paso previo para la síntesis de los estrógenos, de los andrógenos y luego de los estrógenos, la esteroidogénesis. Entonces, no es que se segregan a la sangre, lo que fabrican es 17-hidroxiprogesterona, que vas a ver que colabora con los estrógenos en el feedback positivo. Pero eso es ciclo hormonal, es la parte de fisiología, dame un minuto que ya vamos a llegar a él. ¿Ok? Ok, gracias. El silencio, Cande. Bueno, escuchá, entonces tenemos el folículo de Graf. En el folículo de Graf reconocemos el ovocito, la membrana pelúcida, y estas células que rodean a la membrana pelúcida forman la corona radiada. Después hay un grupo de células que vinculan a todo este complejo, a la pared del folículo, que forman el cúmulo óforo prolígero. Este es el antro folicular lleno de líquido folicular. Estas células que rodean al antro se llaman células granulosas, y acá no se diferencia bien por la calidad de la imagen, la diferencia con las tecas. Pero yo voy de adentro a afuera, en el folículo de Graf, encontraría el ovocito, la membrana pelúcida, la corona radiada, el cúmulo óforo prolígero, las células granulosas, la membrana basal, la teca interna y la teca externa. Eso sería yendo de adentro a afuera, y el ovocito está rodeado por el antro folicular. Ahí se ve bien la diferencia entre las tecas. Mirá, estas son las células granulosas. Son basófilas, porque las células granulosas hacen síntesis proteica. En cambio, mirá, las células de la teca son acidófilas, o sea, más claritas, más rosaditas, porque hacen esteroidogénesis. Estas células de la teca interna son gorditas, globulosas, son esteroidogénicas, secretoras de hormonas, mientras que las células de la teca externa son alargadas y células contráctiles y fagocíticas, tienen otras funciones, no secretorias. Se diferencia bien la teca interna de la teca externa. Granulosas, teca interna, y teca externa por acá afuera. Folículo atrésico, finalmente, es el folículo que no alcance a ovular. ¿Cómo me doy cuenta que un folículo es atrésico? El dato clave en histología es ver la membrana pelúcida colapsada, arrugada. Miren cómo está todo irregular. ¿Por qué? Adentro de la membrana pelúcida tenía el ovocito, que es una célula redonda, esférica. Entonces yo a la membrana pelúcida la veo esférica, porque en realidad la veo circular al corte, porque en realidad rodea a una estructura esférica. Pero cuando la estructura se muere, cuando el ovocito muere, es como si yo tuviera un globo de agua al que lo pincho y le saco el agua. Las paredes del globo quedan todas colapsadas, ¿entienden? Bueno, esa es la forma de reconocer un folículo atrésico en un preparado histológico en la facultad, en un laboratorio. Yo voy a ver la membrana pelúcida colapsada por la muerte del ovocito. Ahí tengo el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo también es una estructura grande, más grande todavía que la del folículo, y se ve como una estructura clara de células que son todas células secretorias. Pareciera como que está rodeado por una cápsula. En realidad, el cuerpo lúteo se forma por las células granulosas y las tecales, formando las células granuloluteínicas y tecoluteínicas, y lo que queda afuera, que no se luteiniza, es el intersticio que antes formaba la teca externa. ¿Estamos? Entonces, ese es el cuerpo lúteo. Células luteínicas son células secretorias y hay muchos vasos sanguíneos. Esa es otra cosa característica que antes no lo veía yo. Yo no veía vasos sanguíneos dentro del folículo. A ver, voy a ir un par de láminas para atrás, miren esto. En el folículo de Graf, o a ver si tenemos otra más grande, acá. Yo no voy a ver vasos sanguíneos acá. ¿Está? Acá hay una membrana basal que separa las células foliculares de las tecas. Esto, las células foliculares tienen un origen. Hola. Son epiteliales. Y como son epiteliales, estas células son avasculares, esta estructura es avascular. El folículo es avascular
y se nutre por difusión o inhibición a partir de los vasos, que acá se ven algunos, que están en el intersticio, mientras que el intersticio tiene más un carácter conectivo, y entonces está vascularizado. Ahora, o sea que el folículo es avascular. Ahora, cuando se luteiniza el folículo, se rompe la demanda basal, penetran los vasos sanguíneos, y entonces en el cuerpo lúteo yo voy a ver adentro vasos sanguíneos. Acá tengo uno, ahí se ve otro, ahí se ve otro, acá ampliado también lo vemos, vasos sanguíneos, o sea que el cuerpo lúteo es una estructura vascularizada. Es un cambio importante respecto a, acá dice, regalo de Zoom, hemos eliminado el límite, ¡vamos! Muy bien, así podemos terminar. Entonces les decía, acá tienen un vaso sanguíneo, miren, una arteria, esto ya es más grande, con sangre en su interior, pero que está en el intersticio, en el tejido conectivo. Ahora, los pequeños vasos sanguíneos capilares que se encuentran acá adentro son los vasos donde las hormonas van a ser segregadas para ir a la circulación general. O sea que el cuerpo lúteo ya es una estructura vascularizada. Pero finalmente el cuerpo ovárico es una cicatriz fibrosa, acá no se diferencia mucho del cuerpo lúteo, pero ya no vamos a ver tantos núcleos celulares. ¿Por qué? Porque lo que vemos acá es una matriz amorfa de tejido conectivo con fibras colágenas que se van a ir sintetizando por los fibroblastos, hasta que quede una cicatriz fibrosa que la mujer la va a tener toda la vida en su ovario, tras cada ovulación. O sea, vos ovulás, generás un cuerpo amarillo, vos quedás o no quedás embarazada, si quedás embarazada, el cuerpo amarillo se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo del embarazo, si no quedás embarazada, un cuerpo lúteo de la menstruación. Tanto si quedás embarazada como si no quedás embarazada, el cuerpo lúteo más tarde o más temprano involuciona, y cuando el cuerpo lúteo involuciona, forma el cuerpo alveolar. Bueno, vamos ahora, luego de haber analizado la estructura del ovario, a analizar la fisiología ovárica. A la fisiología, las gónadas en su fisiología se pueden analizar de la siguiente manera. Uno puede decir que las gónadas tienen una doble función. Se las puede considerar algo así como glándulas anfícrinas que tienen una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina es la producción de los gametos, los espermatozoides en el caso del testículo y el ovocito en el caso del ovario, y la función endócrina es la secreción hormonal. Hormonas tanto masculinas como femeninas, tanto en la gónada masculina como en la gónada femenina. Es decir, el ovario segrega tanto estrógenos como andrógenos, y el testículo segrega tanto estrógenos como andrógenos, pero obviamente en el ovario segrega más estrógeno que andrógeno, y en el testículo más andrógeno que estrógeno. Pero tanto la gónada masculina como la femenina sintetizan las dos. Bien, ahora, al conjunto de procesos que ocurren en el ovario y que garantiza ambas funciones primordiales, que son la gametogénesis y la secreción hormonal, se lo conoce como el ciclo ovárico. Este ciclo ovárico tiene o 2 o 3 fases, según de dónde lo veas. En algunos libros dicen que tiene una fase folicular y una fase luteínica. La fase folicular es preovulatoria y la fase luteínica es posovulatoria. Pero yo tengo algo que es pre y algo que es post, quiere decir que hay algo en el medio. Entonces algunos libros hablan de 3 fases, una fase folicular o preovulatoria, una fase ovulatoria y una fase luteínica o postovulatoria. Ahora, analizamos los procesos de la fisiología del ciclo ovárico. Los procesos claves son 5. El desarrollo folicular o foliculaogénesis, la ovulación, la luteogénesis o luteinización, la luteólisis y la atresia folicular. Desarrollo folicular, que ocurre durante los primeros 14 días del ciclo menstrual, es la formación de los folículos ováricos, lo que vimos antes, el pasaje de un folículo primordial hasta un folículo de Graf. Tiene 3 etapas que son el reclutamiento, la selección y la dominancia. El reclutamiento es, a ver si tenemos una después, no. Bueno, si volvemos para atrás, pero yo tengo miedo que me quedarme sin tiempo, por lo cual no lo vamos a hacer. Si volviésemos atrás hacia los folículos, vos tenés que los folículos primordiales se transforman en folículos primarios siempre, desde que nacés, espontáneamente, y aunque no hayas alcanzado la pubertad y sin necesidad de ninguna hormona. Esto está genéticamente determinado, y es lo que determina que más tarde o más temprano vos llegues a lo que llama el agotamiento folicular, y cuando llega el agotamiento folicular va a terminar, o va a comenzar, que lo vamos a ver en OP6, con tu menopausia. Ahora bien, el pasaje de folículos primarios a secundarios, de secundarios a maduros, eso sí es hormonodependiente y consta de 3 fases. El reclutamiento, la selección y la dominancia. El reclutamiento es el pasaje de algunos folículos primarios, aquellos que tengan muchos receptores para folículo estimulante y por ende sean sensibles a ella, serán reclutados para seguir desarrollándose y transformarse en folículos secundarios. Aquellos
que no tengan tantos receptores se atresiarán, se involucionarán y se convertirán en folículos atrésicos. Aquellos folículos primarios que pasaron a secundarios seguirán desarrollándose, pero no todos. La folículo estimulante seleccionará aquellos folículos secundarios que tengan más número de receptores y por ende mayor sensibilidad a la folículo estimulante para seguir desarrollándose. El resto se atresiará, ¿sí? Involucionará como folículo atrésico. Finalmente, la dominancia es el proceso según el cual uno solo de todos los folículos primarios que fueron reclutados y de todos los folículos secundarios que fueron seleccionados, uno solo se transformará en un folículo dominante, proseguirá su desarrollo, segregará muchos estrógenos, esto inhibirá al desarrollo del resto de los folículos provocando su atresia, y esto provocará que al menos en la hembra humana uno solo de los folículos llegue a la ovulación. Ese folículo el día 14 ovulará. Durante la ovulación se produce la contracción de la teca externa, se produce la ruptura del folículo de Graf, de la pared del folículo de Graf, porque antes de la ovulación, el folículo de Graf, que tiene un gran tamaño, se acerca a la superficie ovárica y forma en la superficie ovárica lo que se llama la mácula o estigma pelúcido. Como parte de la ovulación, que podemos ver que es provocada por un pico de LH y un pico de FSH, se inducen enzimas desmolíticas que debilitan la pared del folículo, se empieza a perder líquido en la pared del folículo, un área que se llama área cribosa, ¿sí? Y luego se produce el estallido. Un pico de prostaglandinas, las prostaglandinas estimulan la contracción de la teca externa, la zona de la teca externa, esto aumenta la presión intrafolicular y el folículo estalla, se expulsa el ovocito, rodeado de la membrana pelúcida, rodeado de la corona radiada y de líquido folicular. Lo que queda en el ovario tras la ovulación se luteinizará. El proceso se llama luteogénesis o luteinización, es estimulado por la hormona luteinizante y consiste en que las células granuloluteínicas y tecoluteínicas, en las células de la granulosa y las células de la teca que no fueron expulsadas durante la ovulación, o sea, los restos del folículo de Graf que quedaron en el ovario, se transformen en células tecoluteínicas y granuloluteínicas, que son células secretorias capaces de fabricar progesterona, y así el cuerpo se transforma en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo amarillo es el que produce progesterona, la que evitará que la mujer menstrue. Eso lo vamos a ver en el ciclo menstrual. ¿Y cuánto? Y depende. Si la mujer no está embarazada, debe menstruar. Entonces el cuerpo lúteo vivirá 10 días, y al cabo de esos 10 días comienza a involucionar, el proceso se llama luteólisis, que es la involución del cuerpo lúteo, y tras esa involución se forma el cuerpo albicans. Ahora, si quedás embarazada, vos no tenés que menstruar hasta después del embarazo. Vos lo conseguís en parte manteniendo con vida el cuerpo lúteo 3-4 meses. Y lo llamamos ahí cuerpo lúteo del embarazo. ¿Por qué 3-4 meses y no los 9 meses del embarazo o todos los meses que dure la lactancia? Que la mujer durante la lactancia tampoco menstrua. Esto es porque, por ejemplo, o al menos, los últimos meses del embarazo, la progesterona la produce la propia placenta. Pero la placenta tarda en producir progesterona, esto lo vamos a ver en el OP4, mientras tanto el cuerpo lúteo tiene que mantenerse con vida los primeros 3 meses como para seguir produciendo la progesterona. Luego de involucionar, forma el cuerpo albicans, ese proceso se llama luteólisis, y todos los folículos que no ovulen terminarán formando folículos atrésicos. O sea, el destino final de los folículos es aquel que sea ovulado termina siendo sin cuerpo albicans. Y todos aquellos, lo digo en plural, que no lleguen a ovular, terminan como folículos atrésicos. En resumen, los 5 procesos de la fisiología ovárica son el desarrollo folicular, la ovulación, la luteogénesis, la luteólisis y la atresia folicular. Los 5 procesos se pueden explicar a través de una teoría, la teoría de las 2 células, 2 gonadotrofinas. ¿En qué consiste esta teoría? Se aplica también al varón. Se dice que el ovario, desde el punto de vista fisiológico, está constituido por 2 células que tienen distintas funciones, que son las células granulosas y las células de la teca, que responden a 2 gonadotrofinas diferentes. Así, las células de la teca responden al luteinizante y las células de la granulosa responden a la folículo estimulante. Cuando las células de la teca responden a la luteinizante, lo que hace esta luteinizante, esto lo vamos a ver en hormonas, es provocar un aumento del AMP cíclico que estimula la esteroidogénesis, o sea que el colesterol genere progesterona. La progesterona, siempre por esteroidogénesis, genera andrógenos, y los andrógenos penetran a las células granulosas, donde la FSH, también vía AMP cíclico, estimulará a una enzima que se llama aromatasa, que transformará los andrógenos en estrógenos, los cuales pasarán al líquido folicular y también harán retrodifusión hacia la sangre, hacia este polo, para estimular o inhibir el eje hipotálamo hipófisis gonadal, estimular al útero, etc.
Entonces, dos células con estructura diferente, metabolismo diferente, funciones diferentes que responden a hormonas diferentes. De modo sencillo, te podría decir que las células tecales, en respuesta a la luteinizante, producen andrógenos. Estos andrógenos pasan a las células granulosas, las cuales, en respuesta a la folícula estimulante, los aromatizan, o sea, los transforman en estrógenos. Y entonces después se segregan estrógenos hacia el licor folicular, de este lado está el licor y de este lado están los vasos sanguíneos, entonces se segregan hacia el licor folicular y un ambiente en el licor folicular dominado por los estrógenos conducirá al desarrollo folicular. En cambio, si un folículo de los que comenzaron su desarrollo tiene pocos receptores para folículo estimulante, podrá fabricar andrógenos, pero los andrógenos no podrán aromatizarse. Entonces, los andrógenos pasan a las células granulosas, de las células granulosas pasan al licor, y cuando en el licor folicular hay un ambiente dominado por andrógenos, el folículo se atresia. Entonces la clave de si un folículo llegará hasta ovular o se atreciará es el ambiente, el microambiente dominante en el licor folicular. Si este ambiente del licor está dominado por los estrógenos, ese folículo procederá a su desarrollo y probablemente sea el folículo que puede ovular. Mientras que si el ambiente en el licor folicular está dominado por los andrógenos, probablemente este folículo se atrecie. Esto lo vamos a profundizar cuando analicemos las hormonas. Finalmente, integramos el ciclo ovárico al ciclo menstrual. Nosotros podremos decir lo siguiente. Acá, esta es una lámina que saqué de internet que dice fase del ciclo menstrual, y debiera decir fase del ciclo ovárico, porque el ciclo menstrual tiene otra fase, la fase menstrual, la proliferativa, etcétera, que es el ciclo endometrial. Pero bueno, acá tenemos la fase folicular. Esta fase folicular está dominada por el desarrollo de los folículos que ocurre durante los primeros días de este ciclo menstrual. Durante los primeros 5 días, 3-5 días la mujer está menstruando, y entre los días 6 y el día 12-13 la mujer prolifera el endometrio, o sea, se regenera el endometrio que se perdió durante la menstruación. Mientras eso pasa, se están desarrollando los folículos, y los folículos son los que a través de su secreción de hormonas estimulan la proliferación. Se ovula el día 14 y tras la ovulación, en los días 15 a 28 se produce la fase lútea, en la cual hay cuerpo lúteo durante la fase lútea temprana, hasta los días 22 a 24, ahí comienza a involucionar, y hacia fines de la fase lútea, en lo que llamamos la fase predesidual, ya vamos a tener un cuerpo albicans o restos de cuerpo lúteo, porque ya la secreción de progesterona ha caído. Esta es la integración del folículo ovárico al ciclo menstrual. Miren ahora, el ciclo menstrual se puede entender como un conjunto de cambios cíclicos interrelacionados. Si nosotros tenemos entre los días 1 a 14 una fase folicular, y entre los días 14 a 28 una fase lútea, fíjense que tengo una conexión a internet inestable, espero que me sigan escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me sigue escuchando? Sí. Bien. Decíamos, no debe quedar mucho tiempo de la clase, así que vamos a redondear. Les decía, durante el ciclo menstrual lo podemos dividir en una fase folicular y una fase lútea. La temperatura corporal basal medida con un termómetro rectal es menor en la fase folicular, mayor en la fase lútea. Es uno de los cambios asociados al ciclo menstrual, y esto se debe a la acción termógena de la progesterona. Con respecto al ciclo hormonal, que esto después lo vamos a profundizar, nosotros tenemos que en la primera mitad del ciclo hay un pico precoz de folículo estimulante, mientras que las hormonas como la progesterona se mantienen bajas. Va a haber estrógenos elevados, folículo estimulante elevada, hacia el día 14 hay un pico de LH y un pico de FSH, que es lo que provoca la ovulación, y tras el día 14 aumenta la progesterona segregada por el cuerpo lúteo y también los estrógenos. Fíjense que los estrógenos son la única hormona que tiene 2 picos, uno ovulatorio y uno posovulatorio. Además tienen picos ovulatorios, como la LH y la folículo estimulante, o posovulatorio como la progesterona. Con respecto al ciclo ovárico, tenemos una fase folículo, un desarrollo folicular en la fase preovulatoria, la ovulación el día 14, el de la ovulación, y una fase posovulatoria en la fase entre los días 15 y el 28. Y con respecto al ciclo uterino, la mujer menstrua los primeros días, se produce la proliferación del endometrio en la segunda mitad de la fase folicular, y después el endometrio se hace secretor durante la segunda mitad. Fíjense que yo decía que el ciclo menstrual es un conjunto de cambios cíclicos que abarcan cambios en la temperatura, cambios en los niveles hormonales, cambios en las estructuras ováricas, cambios en las estructuras o en el endometrio uterino. Es un conjunto de cambios cíclicos, o sea,
ciclo menstrual no es solo menstruar, porque para que vos menstrues necesitas determinados niveles hormonales, y para que vos tengas determinados niveles hormonales necesitas determinadas estructuras foliculares, determinada activación e inactivación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Otra forma de verlo, esta la última lámina es esta, acá separadas las hormonas hipofisarias de las hormonas ováricas, y también te muestra lo que pasa en el endometrio uterino. Fíjense que todo comienza con un aumento precoz de la folícula estimulante en los primeros días del ciclo, lo que produce los procesos de reclutamiento, selección y dominancia. A medida que los folículos van creciendo, van a ir aumentando los niveles de estrógeno. Esto llegando a un pico cuando el folículo es enorme, que habíamos dicho, un folículo de Graf que tiene ese folículo dominante 2,4, 2,5 micras, centímetros, se ve en la ecografía, así que imagínense, o sea, no es una estructura microscópica, se puede ver macroscópicamente en una ecografía. Ahí produce tantos estrógenos que el feedback que antes había sido negativo por los estrógenos, ahora cambia y se hace positivo. Los estrógenos en altas dosis, por arriba de 300 picogramos por mililitro, hacen un feedback positivo, provocan un pico de LH, un pico de FSH, esto provoca la ovulación. Y tras la ovulación, la luteinización. Se forma el cuerpo lúteo segrega progesterona y también estrógeno, esa progesterona segregada por el cuerpo lúteo aumenta la temperatura corporal, pero a la vez hace que el endometrio comience a segregar. Las glándulas que eran rectas en la primera mitad del ciclo menstrual se hacen tortuosas o en serrullo en la segunda mitad, y las arterias, que también son onduladas en la primera mitad, se hacen arterias espiraladas. El endometrio se hace muy nutritivo y está muy irrigado. ¿Esto a la espera de qué? A la espera de que te quedes embarazada. Si no quedas embarazada, el cuerpo lúteo involuciona, forma el cuerpo albicans, eso hace que la progesterona caiga. Si cae la progesterona, se le retira el apoyo a estas arterias para mantenerse abiertas. Estas arterias dependen de la progesterona para estar abiertas, y así entramos en lo que se llama la fase isquémica o premenstrual. En esa fase, la contracción y el espasmo de las arterias uterinas produce la involución del endometrio uterino, y 3-4 días después de la involución se produce su desprendimiento, es decir, la menstruación que da inicio a un nuevo ciclo menstrual. Bueno, polluelos, entonces, acá lo que acabamos de ver es el ciclo ovárico, ¿sí? Las estructuras claves del ovario que garantizan la fisiología del mismo. Algunas cosas las vamos a profundizar cuando veamos hormonas en el tercer nivel. Les voy a profundizar un poco sobre sobre la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, pero en términos generales la histofisiología del ovario acá está bien descrita. En la próxima clase vamos a pasar al útero, o sea, las trompas y al útero, y les voy a explicar el ciclo endometrial, los cambios del moco cervical, los cambios del epitelio de las trompas. Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidándose.